¿La van a poner en inglés los slides? Ok, muy bien, muy bien. Bueno, buenos días. Es mi placer poder estar con ustedes. Hoy es un gran honor para mí estar aquí. Y como pueden ver, yo soy americana, pero de herencia latina. Así que, aunque yo hable español, por favor, yo estudié en los Estados Unidos, así que mi español no sé las palabras técnicas, así que discúlpame todos los disparates que digo, pero yo soy tan orgullosa de ser latina que quiero hablar con ustedes en español. Bueno, ¿por qué es importante la competencia? Voy a responder a esa pregunta como un juez, no como un economista, no como un profesor, pero como un juez que oye este tipo de caso, a veces con frecuencia, pero también un juez que es un generalista, un juez que oye muchos diferentes tipos de casos. Así que como yo un juez del primer nivel que yo hago los juicios, yo siempre presto atención a lo que me dice la Corte Suprema, a lo que me dicen las Cortes de Apelación. Y las Cortes nos dicen a nosotros que la competencia es importante porque es eficiente y resulta en un gran beneficio al pueblo. Eso no es algo nuevo. Cuando ustedes ven, y pueden ir, déjame ver, para pasar a la próxima página, por favor, no sé cómo hacerlo. Ok, gracias. Nosotros, bueno, como le dije antes, los beneficios de la ley de competencia es algo que nosotros hemos tenido en los Estados Unidos ya por lo menos más de 125 años. La primera ley que tuvimos es el Sherman Act. Mira la fecha, 1890, así que una ley que tiene más de, bueno, casi 125 años. Muchas cortes han interpretado estas leyes antes que yo. Cuando yo veo una ley por la primera vez, yo tengo que decidir esta ley es constitucional. Hay muchas otras maneras que un juez que está viendo una ley por la primera vez tiene que decidir. Pero nosotros en Estados Unidos, esto es una ley que tiene una historia muy importante y una historia muy larga. Las cortes antes que yo ya han decidido que esta ley nos trae un mercado eficiente, que anima a la empresa, que nos da más decisiones a nosotros, el pueblo, y tan importante es que hay más oportunidades para los otros negocios y así todo el pueblo beneficia. Pero también hoy en día, y te voy a leer un comentario, para mí esto fue muy poderoso, y esta es una decisión sobre el caso de Apple, que va a ser el último caso que voy a hablar hoy, y estas son las palabras que la jueza utilizó. Dice, esta opinión explica el por qué y la razón por qué los precios por muchos libros electrónicos o e-books subió significativamente en los Estados Unidos en abril 2010. Yo, como una consumadora de e-books, me llamó mucho la atención. Y específicamente durante ese periodo, mi hija, que estaba en el Cuerpo de Paz en Paraguay, yo le compré muchos e-books y me di cuenta que durante ese periodo, ¿cómo fue que los e-books eran antes $9.99 en Amazon? Y entonces subieron cuando le compré el iPad a $13.95 y $15.95. Cuando leí esa decisión, me di cuenta de lo que había pasado. Hasta leer esa decisión, yo no tenía la menor idea, y yo me considero una persona, bastante inteligente que sé lo que está pasando. No tenía la menor idea hasta que leí esa decisión. Y por eso es que la competencia es importante, y por eso es que el papel que nosotros tenemos como jueces, y voy a decir particularmente los jueces que oyen los juicios, por qué el papel que nosotros tenemos es tan importante. Bueno, voy a tocar en las leyes
que nosotros tenemos. Principalmente, el número 1 ley es el Sherman Act y la primera parte del Sherman Act que dice cualquier contrato, combinación, y esta es la clave, conspiración, y voy a hablar de eso un momentico, conspiración, que restringe el comercio es ilegal. Okay. Eso es una ley con mucho poder y una ley grande. Hoy en día el Congreso, las leyes son mucho más restrictivas, con mucho menos discreción en los jueces, pero esa es una ley que tiene muchísima discreción en los jueces. Ahora, no todo las restricciones son ilegales, como pueden ver, son nada más que algunos ciertos acuerdos que resultan en una restricción sin razón. Una restricción sin razón. Y eso es lo que nosotros como jueces tenemos que decidir. Acuérdense lo que hablaron los otros señores, que esto es para proteger la competición y no los que compiten. Así que ya en Inglaterra, en Europa, es igual lo que habló el Señor en la apertura, también dijo la misma idea, es para proteger la competición, no el que compite, la competición. ¿Por qué? Porque eso es lo que es bueno para el pueblo. Como ustedes pueden ver, hemos tenido otras leyes que también amplifican lo que dijo el Sherman Act, pero el Sherman Act es el abuelo y es, en mi opinión, el más importante. Ok, siguiendo para adelante. Dividiendo el mundo de las cortes en los Estados Unidos en dos partes, tenemos las leyes criminales y las leyes civiles. Voy a tocar un momentico en la ley criminal, porque esto también es muy importante, aunque que si ustedes no hacen casos criminales de la competencia, por lo menos para nosotros los casos criminales muchas veces traen los casos civiles, porque los casos civiles le dan a las víctimas de la competencia ilegal la oportunidad de recuperar dinero, hay acciones privadas que se pueden traer después de la ley criminal, pero la ley criminal existe y se utiliza y es el Departamento de Justicia, la sección, hay una sección en Washington, pero tienen oficinas por todos los Estados Unidos que hacen este tipo de casos. ¿Cómo es que el Departamento de Justicia sabe que hay una violación de la ley? Bueno, muchas veces cogen quejas de ciudadanos privados, ellos van y ponen una queja, van al fiscal general del estado o del Departamento de Justicia local y le da una queja, o va a Washington, le escriben una carta por una queja. También, créalo o no, reportes en la prensa. Yo fui fiscal federal por 20 años y es increíble la cantidad de casos que nosotros investigaciones que nosotros empezamos por lo que vimos en la prensa. Muchas veces las personas no tienen cuidado cuando le hablan a los representantes de la prensa, hablan más de la cuenta, dicen cosas que quizás después le hubiera gustado que la boca la dejaran cerrada, y hay un artículo en el periódico, hay un reporte por la noticia, y eso abre la puerta para una investigación. Quejas de otras agencias del gobierno, información de informantes y análisis de una sección por los economistas que le trabajan al Departamento de Justicia. ¿Cuáles son algunos ejemplos de investigaciones criminales? Bueno, acuerdos de que vamos a arreglar los precios, eso es cuando hay una situación así, una situación grave, casi siempre puede resultar en una investigación criminal. Puedes ver, por ejemplo, si hay acuerdos sobre acuerdo de precio horizontal, eso puede resultar en una investigación criminal. Nosotros tenemos el gran jurado, que es una gran oportunidad para saber lo que está
pasando para mandar órdenes para obtener información. Pero el punto que le quiero dejar es que lo que se obtiene y la información que uno obtiene en una investigación criminal, después que se termina la investigación criminal, después que las personas o dicen que son culpables, las compañías dicen que son culpables, o después del juicio se encuentran culpables, las firmas privadas tienen la oportunidad de traer una acción civil para tratar de recuperar alguno del dinero. También tengo entendido que el Departamento de Justicia tiene un programa con mucho éxito que se llama el programa de que lo perdonen. Así que, por ejemplo, una compañía quizás piensa que el gobierno tiene información sobre ellos, o la conciencia le molesta, o le da miedo, por cualquier razón, dice, yo voy a ir al Departamento de Justicia y le voy a decir lo que está pasando aquí. El Departamento de Justicia tiene un programa de perdonarlo, quiere decir que no le van a poner una acción criminal, pero la persona, la compañía viene y explica lo que ha pasado, da testimonio en contra de otras compañías con quien ellos han quizás arreglado los precios, y es un programa que ha tenido muchísimo éxito. Una cosa que se me olvidó, en el caso criminal es más allá de una duda razonable. Okay, ahora vamos al caso civil. Y hay dos organizaciones que pueden poner los casos civiles por el gobierno. Uno es el Federal Trade Commission. El primer lugar donde yo trabajé cuando salí del Colegio de Derecho fue al Federal Trade Commission. Así que he vuelto, el círculo se ha completado. Aquí estoy hablando otra vez de la competencia. Ese era mi primer trabajo. Y me acuerdo cuando me senté en la entrevista, la señora que me estaba haciendo la entrevista me preguntó, ¿por qué tú quieres trabajar para el FTC? Y mi respuesta era, porque yo quiero hacer una diferencia en la vida de los consumidores. Y me doy cuenta después de casi 35 años de ser abogado, de sí, es la oportunidad de hacer una gran diferencia en la vida de los consumidores. El Departamento de Justicia es el fiscal general nombrado por el presidente, y hay fiscales generales en todo, no fiscal general, un fiscal supervisador, mejor dicho, un fiscal en cada estado que son parte del Departamento de Justicia. En la Florida hay 3, pero también hay fiscales estatales. El Federal Trade Commission es una agencia administrativa que hay jueces administrativos que le trabajan al Federal Trade Commission, y entonces eso es diferente. Esas acciones son diferentes que las acciones que van delante de un juez en una corte federal, pero ellos tienen regulaciones porque tal vez un caso es mejor hecho por el Federal Trade Commission y quizás porque una acción es mejor hecho por el Departamento de Justicia. Pero en los casos civiles a veces tienen poder en el mismo área, y esa es una decisión que ellos tienen que hacer. Pero el Federal Trade Commission tiene la habilidad de declarar que violan la ley las acciones las prácticas que no hay justificaciones. Ellos tienen ese derecho y el poder de poner esos casos civiles. También acuérdese que nosotros tenemos fiscales generales en todos los estados, y los fiscales generales bajo la ley tienen la habilidad y la autoridad de poner esos casos si el Departamento de Justicia, si el Federal Trade Commission decide por cualquier razones que no lo quiere hacer. Y tiene que ser por la preponderancia de la prueba, que es una prueba más baja, de más allá de una duda razonable. Yo me acuerdo que los profesores en el Colegio de Derecho nos decían, la verdad es que no hay tanta diferencia en una preponderancia de la prueba y más allá de una duda razonable. Y yo creía eso por mucho tiempo porque los profesores nos lo decían. Pero te digo la verdad, siendo jueza ahora federal por 10 años y antes de eso haber sido un fiscal, en mi opinión es que hay una diferencia. Cuando yo hablo con los jurados, después de los juicios, hay una diferencia. Esto es mucho más fácil que más allá de una duda razonable, que es
necesitas de verdad evidencia muy fuerte para condenar a alguien. Esto, lo que yo le digo a los jurados es, tenemos las escalas de la justicia, si va un poco más en un lado al otro, tienes que encontrar para el demandante o al que demandan. Eso siempre lo que yo les hablo y lo que yo le digo cuando yo hablo con los jurados y lo que yo sigo cuando yo soy la que hace la decisión. Pero la mayoría de los casos sobre la competencia, la mayoría son privados. ¿Por qué? Porque el gobierno sinceramente no tiene los recursos para poner todos estos casos. Ellos tienen que limitarse a los casos más importantes, los casos más obvios, porque toma mucho tiempo hacer una investigación. El gobierno no tiene el personaje y no tiene los investigadores para hacer este tipo de casos. Tienen, y ellos, como ustedes pueden ver con los casos que yo voy a hablar, ellos tienen y los hacen los que son los más importantes, pero hay muchos casos que existen allí que el gobierno no tiene, no tienen la oportunidad porque no tienen suficientes empleados para hacer este tipo de casos. Pero eso no es algo horrible porque tenemos el pueblo, tenemos los abogados que deciden, por las razones que les voy a explicar en un ratico, por qué es que ellos van a hacer este tipo de caso. Bueno, el que trae una acción, el demandante, puede tratar de obtener dinero, puede tratar de obtener un mandato de la corte o una declaración. Así que, por ejemplo, el dinero es esto, yo me he perdido la oportunidad de vender este tipo de producto, así que yo me he herido y me va a tomar $10 millones para no estar herido más. Así que eso es una cosa que ellos piden a veces. La otra cosa es el mandato de la corte, que la corte diga, ustedes no pueden hacer esto más. Muchas veces eso es hasta más importante para ellos que el dinero o la declaración. Yo tengo muchos casos delante de mí que no están allí para el dinero, no están allí para un mandato de la corte, están allí para una declaración que esta práctica no es legal. Así que eso es el rol de la corte que oye juicios en los Estados Unidos en este tipo de casos. Ahora, ¿por qué un ciudadano privado quiere traer este tipo de casos? Como hablamos antes, puede recuperar 3 veces el daño. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! 3 veces el daño, y esto es la clave, más los gastos del abogado. Ahora, poner una acción en los Estados Unidos, en la Corte Federal, es sumamente caro. Sumamente caro. Yo tuve un juicio la semana pasada, no tenía que ver sobre este tipo de casos, pero les voy a decir para que entiendan la cantidad de dinero que cuesta. Era sobre un edificio y el que puso el cemento lo acusaron de no haber hecho un trabajo bien. El caso estaba en la Corte Federal 1 año y medio. Fuimos a juicio la semana pasada. Y parte del caso era la cantidad que se habían gastado en los abogados. Y esto era una firma de abogados bueno en Tampa, pero en Tampa los precios no son tan altos como en Washington, en Nueva York. Un caso de 1 año y medio sin casi ir a la corte. Ellos dijeron que se habían gastado más de $500,000. Y eso no incluye prepararse para el juicio ni el juicio. En las cortes estatales es menos caro, pero en las cortes federales es sumamente caro porque es una práctica escrita. Tenemos juicios orales, pero como les voy a decir, muchas de las cosas son por escrita y eso cuesta mucho dinero porque el abogado tiene que escribir mucho, tiene que saber lo que dice la ley, etcétera, etcétera. Así que
un abogado decide si hay una violación de la ley, esta es la oportunidad para el cliente obtener 3 veces el daño y para yo, el abogado, cobrar $300 a la hora, $400 la hora, $250 la hora, lo que sea. Y puedo obtener mis gastos. Pero el abogado tiene que tener mucho cuidado en ese tipo de casos porque es una inversión sumamente grande de su tiempo. 2 o 3 o 4 años de su tiempo. Y si terminas sin nada, has perdido 2 o 3 años de tu tiempo sin coger nada al final. Así que le digo, cuando estás hablando de diferentes sistemas, ese es un problema muy práctico de lo que de la enforcement privada. La gente no lo hace por su buena, porque tienen un buen corazón o porque quieren buscar, bien en el mundo. Es el dinero lo que motiva. Somos abogados, así son las cosas. Así son las cosas, es el dinero. Y ellos tienen que pagarse, tienen que, pagar todos los gastos. Pero ese es uno de los problemas de enforzar las leyes así por el sistema privado, pero es el que tenemos. ¿Quién son las personas que ponen estas acciones? Los consumidores, los clientes, los proveedores y acciones de clase. Otra cosa sumamente importante, porque el que pone una acción de clase y gana también puede obtener todos los gastos de la acción, todos los gastos y todo lo que el abogado cobra. Y esa es una decisión que el Congreso ha hecho porque nosotros como un país hemos decidido que estas acciones son importantes y los abogados, como dije antes, no lo van a hacer porque son buenas personas, lo van a hacer, sí, sí son buenas personas, pero necesitan el dinero porque estos casos son muy, muy caros, muy caros. Y sin esa oportunidad no van a poner estos casos. Así que son los attorney's fees, la oportunidad de pagar los gastos a los abogados que muchas veces deciden si este tipo de acción se va a poner o no, porque muy pocos de los negocios tienen esos recursos. Algunos sí los tienen, absolutamente, pero los más pequeños, los consumidores, no tienen esos recursos. Ok, yo sé que... espérate. El juez Ginsburg también va a hablar sobre esto, pero esto es la ley de la razón. Y eso es lo que nosotros como jueces tenemos que utilizar en decidir este tipo de casos. Y mira, cuando se declaró por la primera vez en 1918. Casi 100 años. Por eso le digo que yo como un juez de primera instancia, un juez del deber del juicio, yo tengo una historia muy larga de ver lo que cortes superior a la mía me han dicho. Y me han dicho estas cortes que nada más que restringir sin razón el comercio es lo que es ilegal. Y la monopolio, él mismo no es ilegal, no, pero es restringir sin razón. Y yo como la corte tengo que considerar qué fue lo que ocurrió aquí, qué son los hechos peculiar a ese negocio, qué es la condición del negocio antes y después, qué fue el carácter de la restricción y qué son las razones por qué adoptar el remedio en particular. Eso es lo que yo como juez tengo que ver. Bueno, como les dije, yo estoy en la Florida, que es parte del Circuito 11. Quizás las cosas son un poquito diferentes en otras partes del país. Nosotros tenemos pequeñas diferencias y a veces diferencias más grandes
en circuito a circuito. Así que te voy a hablar de la ley de mi circuito. Nosotros tenemos que utilizar la ley de la razón en todos los casos. Hay otros circuitos que quizás lo hagan diferente, pero eso es lo que nosotros tenemos que utilizar. Y el que trae la acción en demandante tiene que probar que la restricción nos da un daño a la competencia en el mercado relevante. Ok, entonces cuando los peritos son sumamente importantes para este tipo de casos. Y el relevante mercado es sobre el producto o sobre la geografía. Así que esto depende del tipo de caso. Y acuérdese que también tenemos el que es per se ilegal. Para otros tipos de casos, otras partes de los Estados Unidos quizás no tengan que ir por este tipo de análisis, pero es el análisis que nosotros seguimos. Ok, cuando yo veo un caso por la primera vez, como le dije, en la Corte Federal, mucho de lo que nosotros hacemos es por papel. Así que yo veo la demanda y la miro por la primera vez. Y a veces la acción allí mismita se vota. Yo digo, no, esta acción no tiene derecho a estar aquí en la Corte Federal. ¿Por qué? Porque cuando yo leo y me hago ver que todo aquí es verdad, esa es la manera que yo lo tengo que ver como juez en esta parte de la acción, que todo que me han dicho aquí es verdad, pero no me han dicho no tienen la demanda, no es suficiente. No es suficiente para decir o para explicar una acción. Y si no hay suficiente información allí, o no me has dicho legalmente una acción, la tengo que votar. Okay, la tengo que votar. Y así, en esta parte del caso, si no me has dicho que hay un acuerdo ilegalmente, si no me has dicho que alguien se ha herido, si no me has dicho suficiente información sobre el mercado, si no tienes derecho a traer este caso, la acción la tengo que votar. Ahora yo casi siempre le doy una o quizás 2 veces más para probar, para ver si me puedes explicar esa acción que tenga mérito, pero si no, el caso se vota. Ahora, déme darte un ejemplo, y este caso es muy interesante. Yo creo que el juez Ginsburg también va a hablar de este caso, pero este caso terminó en la Corte Suprema. Terminó en la Corte Suprema y el juez, utilizando 2 maneras diferentes de mirar el caso, llegó a 2 resultados diferentes. Este caso era sobre joyería. Y el que hacía la joyería le decía a los que vendían por menor que tenían que seguir una táctica de precio particular. Bueno, el que vendía la tienda dijo, yo no quiero hacer eso. Voy a ponerlo todo a la venta, porque quiero que todo el mundo venga a mi tienda en vez de ir a la otra tienda. ¿Y qué hizo el que fabricaba la joyería? No te voy a mandar más entonces, si tú vas a hacer eso. Well, ok, yo entiendo. Si yo fuera a esa tienda, yo pensara, ¿qué está pasando aquí? Esto no está legal. All right, ¿qué hizo la persona? Trajo una acción en la corte. Y el jurado encontró para la tienda y le dio 1.2 millones de dólares. Pero la corte hizo algo interesante. La corte dijo, yo voy a seguir el per se rule, no la regla de razón, no, porque esto en sí mismo es ilegal. En sí mismo es ilegal. ¿Ok? Fue la Corte de la Apelación. La Corte de la Apelación, sí, yo estoy de acuerdo, bien hecho, decisión. Fue a la Corte Suprema. ¿Ok? Fue a la Corte Suprema. ¿Qué dijo la Corte Suprema? No puede seguir la regulación de per se ilegal. Tienes que seguir la regulación de la razón. Y la Corte Suprema dijo, yo sé que esta es la primera vez que lo estamos diciendo para este tipo de casos, pero es lo que tienes que hacer.
volvió otra vez a la corte de primera instancia y el problema ahora en la queja que puso la compañía es que no tenían suficiente alegaciones sobre el efecto, que la corte también dijo, esto es nada más que una marca en particular, eso no puede ser su propio mercado. Así que, porque no había suficiente información o el que trajo la acción no dio suficiente información sobre el mercado relevante y no podía entonces la corte aplicar la regla sobre la razón, tuvieron que votar el caso y perdieron el caso. Eso es un ejemplo de cómo se decide ese tipo de casos, quizás utilizando dos maneras diferentes de ver el caso. Yo sé que el juez Ginsburg va también a hablar sobre esta decisión porque era una decisión muy importante. Ok, la segunda manera en que la corte puede ver el caso es summary judgment. Yo le voy a decir procedimiento sumario. Has hecho descubrimiento que para nosotros en los casos civiles es sumamente importante. Puedes obtener la información sobre el otro lado. Tienes declaraciones de los peritos, de los expertos. Pero la clave en en esta parte del caso es, estamos de acuerdo de los hechos. Si no estás de acuerdo de los hechos, la corte no debe decidirlo en el procedimiento sumario. Déjame darle un ejemplo de un caso de mi distrito, de la jueza que yo repuse, tuve este caso. En las Olímpicas, si quieres montar en caballo, tienes que competir en competencias al nivel bajo. Estas competencias están reguladas por la Federación Nacional. Y las compañías que tienen estas competencias tienen la oportunidad de hacer dinero. Pero hay una regulación y esa dice que no puedes tener competencia más de 200, tiene que ser más de 250 millas una del otro. ¿Okay? Ahora, las organizaciones o los que tenían estos lugares dijeron que esta regulación violaba el Sherman Act. All right. ¿Qué ustedes creen? ¿Que hay razón por qué tener esa ley o no razón por qué tener esa ley? Porque eso es lo que nosotros como jueces tenemos que ver. ¿Hay razón? ¿Esa es una restricción razonable o no razonable? Bueno, la jueza vio testimonio de los peritos, vio la razón por qué esas regulaciones estaban allí y ella en su opinión, explicó que tenía que ver si el efecto en la competencia, qué era el efecto en la competencia, y tenía que ver si en el conducto bueno, no sé qué es el acusado, del que le demandaron la acción, tenía un beneficio o una justificación. Y esta era la clave. Ella encontró que sí, que la regulación tenía un beneficio y que era una buena idea por esta razón. Número uno, porque así pueden asegurar que los caballos y los que montan a caballo pueden competir en los niveles más altos. Quiere decir que entonces hay competencias en diferentes partes de los Estados Unidos y es bueno para los caballos y para los que montan los caballos porque así no se ponen tan cansados los caballos ni los que lo montan. Así que ella pensó que esa era buena idea, sí, fue a la Corte de la Apelación, bien hecho juez, y esa es la decisión. Así que esa es una manera muy simple para que entiendan cómo es que la Corte decide si es razonable o no. Esto es sumamente importante lo que dice el perito. Estos casos se pierden o se ganan en lo que dice el perito. ¿Por qué? Porque el perito defina el mercado y esa es la clave. El perito defina el mercado para el juez y tienes que decidir cuál perito tiene más razón. El perito nos dice cómo el conducto afecta la competencia,
el perito también puede decir el perjuicio, el perito puede decir los daños. Sumamente importante, el perito tiene que tener la calificación, hay que tener confianza en la metodología y tiene que decidir que lo que dice el perito va a ayudar la corte. Right. Hay muchos casos sobre esto, pero en este tipo de análisis sumamente importante y muchas veces vas a ver que tienen un perito por un lado dice una cosa y el perito del otro lado dice otra cosa. Si hay una falta de principio, una falta de confianza, falta de metodología, lo que dice un perito, tal vez la corte tiene el deber de votar ese reporte o de no darle mucha consideración. Así que eso es otra vez sumamente importante en el rol de los jueces en este tipo de casos. Ejemplos en que los jueces han votado lo que dice un perito cuando el contador estima algo y no tiene razón en lo que él usa. Cuando un economista lo que él dice no es consistente con los principios de la economía, o cuando hace unas asunciones que no son realísticas. Ustedes probablemente han oído muchos de los juicios americanos, pero le digo la verdad, la mayoría de las personas en Estados Unidos no se dan cuenta de la poca cantidad de casos que van a juicio en Estados Unidos. 98% de los casos en la Corte Federal que son civiles se resuelvan de una manera u otra que no sea juicio. 98% no van a juicio. Son de acuerdo, son de procedimiento sumario. 98% se resuelvan en mi distrito sin ir a juicio. En casos criminales son 94%. Así que la mayoría de los casos se resuelven de una manera o del otro. El juez puede decidir los hechos en este tipo de casos. Si los dos lados están de acuerdo o si no tienes derecho de ir al jurado, es el juez el que decide. La mayoría de las veces van al jurado y es el jurado el que decide lo que pasó, los hechos, pero es el juez lo que dice la ley. Antes que el jurado va a decidir lo que pasó, yo siempre le leo las instrucciones y yo le digo a los abogados, para mí, he hablado con muchos jurados después de que el jurado dice culpable o no culpable, o encuentra por un lado al otro lado, yo siempre voy a hablar con el jurado y las instrucciones son su Biblia. Lo más importante que ellos tienen, van y lo leen y lo estudian. ¿Por qué? Porque es lo que el juez le está dando. La persona imparcial, la persona que está allí de verdad buscando la justicia, le ha dado esas instrucciones y los abogados a veces no se dan cuenta de lo importante que son las instrucciones. Y cuando yo era juez en la Corte de Apelación Estatal, muchas veces cuando tuvimos que reversar lo que hacía la Corte de Primera Instancia era porque las instrucciones estaban incorrectas. Nosotros en la Corte Federal tenemos mucha suerte porque tenemos la Corte del Circuito nos han dado instrucciones generales que nosotros podemos seguir, así que han hecho el trabajo para nosotros y nos han hecho la vida mucho más fácil usando lo que se llama Pattern Jury Instructions, las instrucciones para diferentes tipos de casos. Déjeme darle un ejemplo de una instrucción. Si tuviéramos un caso del Sherman Act, estas son las instrucciones que yo le diera, pero las instrucciones fueran de 10 o de 15 páginas, ¿ok? No fuera tan chiquitico. Pero le voy a decir lo que dijera. Yo les explicara que aquí el demandante dice que lo que ha hecho el demandado prohíbe los contratos, combinaciones y conspiraciones que sin razón están restringiendo el comercio. Para establecer una violación de la ley, esto es lo que tiene que probar.
el demandante. Tiene que probar la existencia de un contrato, una combinación, una conspiración entre por lo menos dos personas. Acuérdate que si es una persona sola, una compañía sola, puede decidir lo que le da la gana, pero no es conspiración. Conspiración tiene que tener por lo menos dos personas. Que ese contrato restringe el comercio y que la restricción le causó un prejuicio. Estas son las instrucciones sobre el testimonio del perito, que sí, que a veces las cosas científicas, técnicas te puede ayudar. Le das el peso que le quieres dar a ese testimonio, tú tienes que decidir si lo vas a creer o no. Voy muy rápido este último ejemplo sobre el caso de Apple, porque esto era un caso que se decidió, el año pasado. Y los que publicaron los libros llegaron a un acuerdo con el Departamento de Justicia, pero Apple fue a juicio alante del juez. Okay, esto fue un juicio alante del juez, no alante del jurado. Y la decisión era si Apple conspiró como el gobierno había dicho. Esto era un caso traído por el gobierno, por el Departamento de Justicia. Tomó 3 semanas el juicio. ¿Quién era? ¿Qué eran los testigos? Eran empleados de Apple. Y ellos lo pueden traer. El gobierno le manda una demanda o una orden, tienes que aparecerte y tienes que estar ahí en la corte y tienes que decir la verdad, porque si no dices la verdad, es una acción criminal en contra de ti. Así que esperamos que ellos digan la verdad. Pero el juez, interesantemente, dijo que ella no creyó 2 de los testigos por Apple. Dice, yo no lo encuentro creíble, estos 2 testigos, porque cambiaron su testimonio. Uno de verdad no tenía razón con lo que estaba diciendo. Y los dos lados trajeron peritos sumamente educados, personas de un nivel sumamente alto. Okay. La evidencia era circunstancia, pero también había alguna evidencia quizás un poquitico más fuerte. ¿Qué era el tipo de evidencia que utilizaron comunicaciones de la compañía? Sumamente importante para la corte. Casi un día a otro, estas compañías cambiaron la manera que hicieron los negocios y que los precios cambiaron. Fueron de $9.99 a $15, a $17 de un día al otro. Así que esa evidencia es sumamente fuerte. Déjame darle unos más ejemplos de otra evidencia específicamente que utilizó la corte. Admisiones a un periodista. El presidente de Apple, que se murió hace algunos años, Steve Jobs, dijo como unas admisiones hablando a un periodista, al hombre que estaba escribiendo un libro sobre él. Había emails que encontraron, mucha información en los emails, llamadas de teléfono, y las personas a veces ni se dan cuenta de lo que están diciendo, incluyendo las personas sumamente inteligentes con sumamente mérito y éxito en su carrera. Dicen cosas que se pueden utilizar en contra de ellos, y eso fue lo que pasó en ese caso. Lo que le dijo un periodista fue parte de la información que la corte encontró sumamente importante en su decisión. Las defensas, dijo Apple, nosotros no hemos hecho nada ilegal, nunca conspiramos a subir los precios de los libros, estuvimos defendiendo nuestros intereses legítimos y que de verdad los precios no subieron. Well, la corte no estaba de acuerdo con eso. La corte dijo, esto es evidencia
overwhelming, más allá de lo que yo necesito. Y dice que sí, que Apple y las otras compañías tuvieron un horizontal, poniendo los precios, y había una conspiración. Dijo que era un per se violación. Acuérdate que dijo en el 11 circuito yo tengo que usar la razón, la regla de la razón. Ella dijo, bajo los dos lados, bajo los dos standards, yo encuentro que el gobierno gana. El gobierno hizo un papel central en esta conspiración. Este conducto terminó con los precios más altos para los consumadores, y los consumadores sufrieron. Eso era la clave. Los consumadores sufrieron porque se eliminó la competencia. Bueno, y allí estamos. He terminado la presentación. Si hay alguna duda de la importancia de la competencia y de la ley de competencia, esta decisión en que esta jueza, yo nunca la he conocido, no sé quién es, he leído su opinión, sumamente interesante como ella explica cómo fue el acuerdo ilegal y el efecto en la competencia, el efecto que es malo para el pueblo y por qué es que es ilegal. Es un ejemplo muy reciente de la importancia de la competencia y por qué la ley de la competencia es importante y por qué el trabajo de nosotros los jueces también es sumamente importante.